que muchas veces sentimos por la muerte de nuestros hijos. Sí, a ver, hay varios temas, Carmen. Ay, es que hablo demasiado. Definitivamente, no, pero es que hay mucho de qué hablar sobre este tema, pero yo quiero decirte que eres de mi clan. De verdad que me identifico muchísimo contigo en varios temas. Empiezas esta parte diciendo, ¿no? Que a ti te interesa saber cómo se siente el médico que te va a ayudar a que este bebé nazca. Y de veras, yo insisto, venimos del mismo árbol genealógico. Eh, Creo que es bien importante, Carmen. Obviamente aquí no estamos hablando de la competencia del profesional, pero by the way, ya que estamos tocando este tema, seguramente has visto una frase que dice por ahí, que está por ahí, que dice, antes de ser un buen profesional, sea un excelente ser humano. Y yo creo que cuando tú eliges a un ginecólogo, pues sí tienes que elegir al mejor, ¿no? Y que no solamente sea el mejor técnicamente, sino que también sea persona, sea humano. Yo, de veras, mi segundo ginecólogo, la verdad es que es una persona que bueno, dedica 2 horas, ¿no? O sea, sabemos que tienen que atender a muchos pacientes, pero de verdad, una persona que te dedica su tiempo, que te acompaña en el proceso de embarazo, en el proceso de alumbramiento, o sea, no, bueno, vale, ¿no? Su peso en oro. Pero también estás hablando de el duelo en pareja. Estás hablando de lo que tú esperabas que hiciera tu esposo, Sí. ¿no? Y que yo siempre digo, bueno, hombres y mujeres, todo el tiempo voy a estar haciendo referencia a libros porque, insisto, ese es uno de mis objetivos, el promover la lectura. No sé si tú te acuerdas, bueno, tú eres más joven que yo, pero hay un libro de un señor que se llama John Gray, es psicólogo también, que dice, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿no? Y pues sí, los hombres y mujeres reaccionamos diferente ante los mismos hechos, ¿no? Entonces, yo imagino a tu esposo como a mi esposo, ¿no? O sea, a lo mejor alguien que te apoya en el momento en que lo necesitas, pero que igualmente su naturaleza no es extrovertida, ¿no? Entonces, y tú asumes que lo que necesita es terapia, pero él no. Y es muy interesante todo esto que dices, ¿no? Cómo se vive. Creo, al menos en nuestro caso, ¿no? Había un miedo brutal, ¿no? Después de la pérdida del primer bebé, porque al final, creo yo, así lo entiendo, ¿no? A quien, no que la vida de un bebé para ellos no sea importante, ¿no? Pero tú eres su pareja, tú eres su esposa, eres de alguna manera quien conocen, ¿no? Entonces, fíjate, yo después de mi primer bebé que perdí, después del nacimiento de mi primer hijo, bueno, o sea, yo le decía a mi esposo, vamos a buscar el siguiente y, o sea, era un terror, ¿no? De pensar en que mi vida pudiera estar en peligro nuevamente, ¿no? Porque, bueno, hubo una situación ahí complicada, ¿no? Entonces, creo que hay muchas emociones en juego cuando se pierde un bebé, ¿no? Por un lado, el miedo de que vuelva a pasar. Tú después tuviste una hija, yo después tuve un hijo, ¿no? Y todo salió perfecto, pero al menos, bueno, en mi caso, pero el miedo existe. Y por otro lado, tú hablas de la culpa que llegamos a sentir las mamás porque, o sea, fue algo que hice o fue algo Porque que no somos hice. mamás. Porque O, somos mamás y cuando somos mamás como que la culpa sube así exponencialmente. exacto. Y fíjate, tú mencionas, ¿no? En el libro que al cierto tiempo, a las ciertas semanas, ¿no? Eh, tú detectaste con tu médico un tema de crecimiento, ¿no? Y que te decían, es que estás subiendo muy poquito de peso, ¿no? Por ahí creo que iba el tema, ¿no? En mi caso, bueno, yo atribuí la pérdida del segundo bebé a un viaje, ¿no? En el momento en que yo me supe embarazada, yo ya tenía planes para ir a un entrenamiento a Denver. Me voy con mi hijo el grande,
tengo una gripa ya espantosa, me agarro una gripa espantosa, te estoy hablando de que estábamos en la montaña a no sé cuántos grados bajo cero, un día salimos, me doy un sentón, ¿no? Entonces, pues ya de regreso en México, cuando tengo la pérdida, ¿no? Pues yo dije, es que, ¿por qué me fui de viaje? ¿No? ¿Por qué no tuve la precaución de agarrarme para no darme ese sentón? O sea, ¿me entiendes? Te haces mil ideas de lo que no hiciste bien y creo que esto es algo muy importante que seguramente, bueno, tú en tu experiencia de trabajo con otras mamás, ¿no? Pues hay que trabajar el tema de la culpa, el tema de aceptar esto que dices, la vida de nuestros hijos es independiente a la nuestra, o sea, aunque tú los hayas procreado con tu esposo, ¿no? Aunque hayan vivido dentro de ti, en el momento en el que nacen, son seres independientes. Obviamente, pues toda su niñez y parte de su adolescencia, yo insisto en este papel del adulto responsable. O sea, no quiere decir que ya porque tienen una vida independiente, pues entonces tú ya no te vas a hacer cargo. No, no, pero creo que sí es un tema que nos cuesta trabajo a las mamás, Carmen. Sí, tiene que ver con respetar la individualidad. Y ahorita que hablabas de la culpa y el siguiente embarazo, también es complejo. El embarazo por sí solo, cualquier embarazo, tiene estos tintes ambivalentes, pero el embarazo después de una muerte perinatal, después de haber perdido un embarazo, es complicadísimo, porque empiezas además, ¿será momento de embarazarme o no? ¿No? Y ya estaré lista, porque por un lado es esta parte física, que siempre a las mamás les digo, híjole, la cita para la dada de alta es, es terrible porque es esta confrontación con una realidad que todavía no vives. Y te dicen, estás perfecta, es tu vida normal. Y dices, ¿cuál es mi vida normal? ¿No? Volveré a ser como antes o no. Y esa es otra de estos mensajes que quiero transmitir. Está bien no volver a ser la de antes. Porque volver a ser la de antes implicaría que este bebé no existiera, que este embarazo no hubiera ocurrido. Y como te decía hace un Ok, momento, cada embarazo viene a jugar un papel importantísimo en la identidad de una mujer. Y el próximo embarazo, que va a contener muchísima ambivalencia, también pues va a estar lleno de tintes y de recordatorios sobre el bebé que no está, ¿no? O el embarazo que no ujú, se logró. Y esa angustia y esa ansiedad y ese estrés va a estar ahí. Y yo siempre les digo a mis pacientes que están embarazadas después de una muerte perinatal que les digo, mira, hemos escuchado ahí esto que todo siente, ¿no? Y todo le transmitimos a nuestros bebés. Justamente, como todo le transmitimos, no dejes la emoción y el sentimiento conviviendo demasiado tiempo con tu bebé. ¿Qué quiere decir? ok, Externalo. Porque si no ujú, lo externas, entonces se queda adentro y ahí adentro está tu bebé viviendo, ¿no? Con este estrés, con esta ansiedad y con esta angustia. Entonces, creo que tenemos que reconocer, y no solo en el embarazo siguiente, sino durante el proceso de duelo, qué es lo que estoy sintiendo y abrirle la puerta a esa emoción. Y si tengo que llorar, tengo que llorar. Y si estoy enojada, estoy enojada. Y si estoy, muchos familiares me decían esto, ¿no? Tienes que ser fuerte. Y bueno, cuando llegue tu esposo, entonces que no te vea así, porque esa es otra parte importante que carga con la pareja. No solo este miedo del que tú hablas, que por supuesto es real, el miedo por la muerte de la pareja, pero también la responsabilidad por su bienestar emocional. Y el miedo a decir, ¿y si se queda mi esposo así? ¿No? Y era un miedo que yo tenía. Y si me quedo así siempre, hundida en esta tristeza y en el no poder parar de llorar y no poderme parar de la cama, no poderme bañar sola, yo decía, claro, esto así me voy a quedar. Y además pensaba, y qué terrible para mi esposo, porque qué culpa tiene él, ¿no? De tener que estar con una mujer así. Pero creo que es el permitir, ¿no? Abrir la puerta a la emoción, al sentimiento que tenga que estar por el tiempo adecuado, ¿no? Por el tiempo necesario para que cumpla esta función
y entonces nosotros podamos hacer esta transformación. Y el duelo es como este electrocardiograma. El electro muestra pues justamente la vida del ser humano, ¿no? Y, Ujú. y el electro muestra lo mismo, la vida de este proceso de duelo. Y a veces vamos a estar arriba y nos vamos a sentir bien y eso se vale. Y de repente a mí me pasaba que estando embarazada de mi segunda hija, pues había días que lloraba muchísimo y decía, pero tengo que estar feliz porque esto es lo que quiero, porque Luisa vino a, a reiterarnos que en efecto quería, o sea, que como viví la maternidad con ella, por supuesto que quería volverla a vivir con alguien más y continuarla, ¿no? De una manera distinta, pensando que las cosas iban a ser distintas y afortunadamente fueron así. Pero, pero que entonces tenemos estas presiones de tienes que estar contenta, pero ya tienes que, no puedes llorar porque tienes otros hijos, tienes que ser fuerte para tu pareja, o la pareja tiene que ser fuerte para que entonces la esposa no se sienta más mal de lo que ella se siente. Y vamos poniendo muchos límites y vamos encriptando este dolor. Y creo que no en vano utilizo esta palabra de encriptar, que a veces cerramos esta cajita y ahí están las cenizas contenidas. Pero la idea de mi hija va mucho más allá, la vida de mi hija va mucho más allá de esa caja de cenizas que está encriptada. Pero el Okay. dolor no puede ser encriptado, porque el dolor tarde o temprano, pues justamente va a salir. Y va a salir de otras maneras con otras personas y, y, y de otras formas que probablemente no tenían que ser. Y esa es una de las grandes tareas que tenemos como sociedad, reconocer la posibilidad de este dolor y reconocer la realidad pues, de estas vidas muy cortitas que para muchos de nosotros son importantes y valiosas. Es que creo que como sociedad, ¿no? Rechazamos el dolor, ¿no? Lo mismo si no sé, por ejemplo, ¿no? Nuestros hijos se enferman, ¿no? O nuestros hijos están tristes. Es que hemos hablado en programas anteriores, ¿no? De adolescencia y de sexualidad. Y bueno, este es el tercer live que hacemos de esta temporada, ¿no? Creo que es algo que nos duele, ¿no? El dolor de nuestros hijos, el dolor de nuestras parejas, el dolor de de nuestros padres, o sea, el dolor de otro nos duele también a nosotros. Y lo que hacemos es decir, no, no, ya te vas a volver a embarazar, ¿no? Que era lo que te decían a ti, no llores, no dejas ir a a la persona que se fue, ¿no? O no lo Yo, dejas bueno, descansar. sí, no la dejas descansar. Híjole, de veras que de repente escuchas eso y dices, no, es que si no lo lloras, ¿no? Si no lo sufres, y tú dices algo en tu libro, que dices, el dolor es una defensa ante la locura, o sea, al final, ¿por qué nos duele? Pues porque lo sentimos, porque teníamos un vínculo largo, corto, o sea, no importa, no importa cuánto tiempo haya vivido dentro de ti tu bebé, hayan sido unas pocas semanas o hayan sido 35 semanas, como fue tu caso, o sea, te duele. Y el hecho de que te duela quiere decir que tuviste una relación con él. O sea, es como ilógico, ¿no? No se te hace como ilógico decir ya, que no te duela, no lloras, no sufras. Este, es este malentendido y creo que nos queda poquito tiempo, pero yo creo que también, Carmen, este tema del cual estamos hablando hoy, a mí me gusta mucho hablar de la resiliencia. Es uno de los temas que abordamos, así como hablamos del estrés, pues hablamos de la resiliencia. Pero no toda la gente entiende este tema. Ahorita ya se popularizó, ya todo el mundo habla de resiliencia, ¿no? Y de repente tenemos este malentendido de la resiliencia, que la resiliencia tiene que ver con ser fuerte, ¿no? Y no llores y no digas y no hables de esas cosas. O sea, Claudia, ¿cómo se te ocurre hacer un video de esto, una plática de esto ahorita que estamos dolidos, sufriendo por lo que está pasando en la humanidad? Pero yo creo que somos fuertes o somos capaces de superar la adversidad en la medida en que, como tú decías, reconocemos nuestras emociones,
nos aceptamos vulnerables, eh, le damos un significado distinto a la experiencia que vivimos, ¿no? Y, y finalmente, pues también podemos hacer algo de, eh, voy a utilizar la expresión, algo de provecho con esto que nos tocó vivir, ¿no? Eh, esto que tú decías hace un rato del electrocardiograma, ¿no? Y de cómo se asemeja un duelo. Fíjate que yo tengo esa, para mí es, de veras, yo recuerdo en mis dos embarazos de mis hijos que hoy están vivos, ¿no? El latido cardíaco, o sea, cuando el doctor te dice, ¿no? Eso es vida, ¿no? O sea, es una emoción que, mira, se los estoy diciendo ahorita y se me enchina la piel, o sea, creo que también tu libro habla del privilegio de ser madres, ¿no? Que creo que es algo súper, súper importante. Yo insisto, y lo comentaba desde el programa pasado, o sea, no hay trabajo más importante para mí, ¿no? Para quienes tenemos la oportunidad de ser madres, ¿no? El de la maternidad. Pero, pero incluso si tu bebé cumplió su ciclo, muy rápidamente, o sea, tú tienes como mamá, ¿no? Una experiencia que bueno, ahora tú la compartes en tu libro, Carmen. Sí, además es reconocer, es un tema de tolerancia, ¿no? Y aceptación. Ujú, Reconocer los distintos tipos de la maternidad. La maternidad no siempre viene con un bebé en brazos, no todos los embarazos culminan, ¿no? Llegando con tu bebé a casa como lo había soñado. A veces los bebés no llegan físicamente y como yo le decía a mi esposo, pues sí llegó y nuestra hija está aquí, ¿no? O sea, está en nuestro corazón. Y hoy a mi segunda bebé, siempre desde muy chiquita, bueno, le hice, estando embarazada de ella, le hice un cuento que explicaba la vida de su primera hermana, porque yo no, una vez que naciera, no era como que se nos iba a olvidar y iba a ocupar el lugar, ¿no? De la hija anterior. Entonces dije, no, a ver, tiene un lugar especial porque tiene un significado para mí, porque tiene un significado para mi esposo. Y no es como que vamos a dejar de hablar de Luisa de un día para otro, ¿no? Porque ya nació otro bebé. Entonces le hice este cuento explicándole que justamente cada vida tiene un tiempo y entonces, pues, la de su primera hermana había durado tantas semanas, solo adentro de mí y demás. Y siempre se lo leía, estando embarazada se lo leía, una vez que nació, de vez en cuando se lo leía, pero bueno, es un cuento un poco largo para un bebé tan chiquito. ujú, Y ahora ella lo ve, ¿no? Y ya me pide que lo cuente. Y le preguntamos, porque mi esposo fue algo que hizo, ¿no? Siempre decirle, ¿y dónde está Luisa? ¿No? Y nos gusta enseñarle que Luisa está en su corazón. Y cuando sea más grande, que tenía año y medio, le explicaremos, ¿no? Este tema, pues sí, de la muerte y la incineración y demás. Pero el recuerdo tiene que ver con esta historia que creamos, que definitivamente no es escuché también muchas veces el darle vuelta a la página. Yo decía, claro, le doy vuelta a la página, pero darle vuelta a la página no arranca ese capítulo. Y a veces la gente nos está diciendo, como el ya olvida, ya no te centres en eso, arranca ese capítulo. Y para mí es un capítulo importante, es un capítulo que está y que antecede a todo esto que vengo viviendo. Mi primer contacto con la maternidad fue con Luisa y hoy también mucho está dictado pues de cómo es mi maternidad con Fátima, ¿no? Mi segunda hija. Y creo que tiene que ver con que cada embarazo, como te decía, cada embarazo nos transforma, tú lo sabes bien, no eres la misma mamá con uno ni con otro, y esto no quiere decir que si lo quieres más o lo quieres menos. Simplemente es este vínculo y esta relación que va a permanecer, que tenemos que respetar, que a muchas nos cuesta, no es tan fácil poder entretejer este significado, pero creo que lo merecen, creo que nuestros hijos lo merecen y sobre todo nosotras merecemos crear esta identidad que tenemos y que nos han y que ha sido
justamente estos capítulos anteriores que hoy nos hacen quienes somos y que nos dan la posibilidad de poder continuar escribiendo esta historia, pues como nosotros decidamos, y esto también tiene que ver con el transformar el dolor. ¿Cómo continuar? Sí, va a haber un dolor, claro, y a veces el año o tal cosa que me recuerda, o la canción, o ver el libro, pero eso no quiere decir ni que no la deje descansar, ni que no he superado, ni que no, es que superar no tiene que ver con olvidar, tiene que ver con integrar esta ausencia, Clau, pues que siempre va a estar presente de una u otra manera. Así es, así es. Eh, yo creo que podríamos estar hablando horas y horas y días y semanas de esto. Yo los quiero invitar a que lean el libro de Carmen Andrea Juárez, aunque no te pueda ver. Em, ya estamos sobre la hora y, insisto, yo podría seguir hablando de esto contigo, pero ¿qué les dirías hoy a las mamás? Em, a las mamás que perdieron un bebé. Bueno, a ver, ¿cómo lo dices? Es que tú dices, no, no se pierde. ¿Cómo lo dices? Bueno, a mí me gusta referirme a la pérdida del embarazo o, Ok. o a la muerte, ¿no? La muerte de mi bebé. Creo que hay que empezar por este lenguaje que es importantísimo y que a Ujú. veces le damos la vuelta y decimos, eso que pasó, ¿no? Cuando aquello de Sí, mi sí. hija, Ujú. pues fue su muerte. Para mí Sí, fue por fue su terrible que nacimiento, suene. ¿no? Fue su nacimiento y la muerte como en ese mismo momento, pero creo que hay que empezar también pues por tolerar lo que es, por dejar de darle la vuelta a lo que es y poder poco a poco así ir aceptando, pues, estos términos que son importantes, pero no tienen que decir muerte si no quieren, y yo en lo particular digo en la pérdida de mi embarazo, ¿no? En la pérdida del Ok, embarazo anterior. ok. Entonces, sigamos manejándolo así en esos términos. Yo pienso ahorita, por ejemplo, y por ahí leía un artículo también de mamás que viven esta experiencia ahorita en la pandemia, ¿no? O sea, se me hace algo, o sea, ya dijimos, es una experiencia fuerte. Este, ¿qué les dirías a las mamás que ahorita en estos meses han perdido un bebé? O sea, ¿cómo resignificar, cómo poder afrontar esta situación que, o sea, no es ya pasó, ¿no? O ya te vas a embarazar. O sea, no. Creo que como tú lo señalas en tu libro, y me encantó esto que decías, perdón por no decirlo antes, pero entonces tu libro es un libro práctico, ¿no? Es un Sí, libro para trabajar, para escribir, o sea, no es nada más la lectura. Bueno, yo los quiero invitar. Yo todavía, o sea, sí empecé a leer algo de los ejercicios, pero no he llegado a esas hojas en blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle, Carmen, ahorita que estamos viviendo este tema de la pandemia, pero que, por favor, recuerden que además de la pandemia, además del coronavirus, hay muchos otros temas, ¿no? claro. Y muchas otras cosas que siguen sucediendo, aunque nuestra atención esté centrada ahorita en una cosa así microscópica que ni siquiera alcanzamos a ver. Así es, esto sigue sucediendo, es una realidad. Actualmente la estadística sigue siendo que una de cuatro mujeres, ¿no? El embarazo no se va a lograr y no va a llegar pues a término con el nacimiento con vida del bebé. Y entonces creo que es primero saber que hay que ser tolerantes y pacientes con nosotras mismas. Ujú, Siempre les explico y me gusta usar pues esta analogía de abrirle la puerta. Si nosotros le cerramos la puerta a las emociones, nos va a estar tocando y tocando y tocando. Y si le ponemos candado y ponemos ahí cosas para que no entre, va a encontrar la ventana y se va a meter. Y si ya está ujú. cerrado con candado y con 8 chapas la puerta, luego explícame por dónde va a salir, ¿no? Y ahí se va a quedar. Entonces creo que abrirle la puerta, estar muy atentos a qué necesito sentir en este momento, sin sentir culpa por lo que siento.
llámese enojo, como yo lo sentía, porque entonces sentía culpa de estar enojada con mi hija, o llámese estar contenta y de repente cacharme viendo una película, riendo, disfrutando, y vuelve a entrar la culpa de decir, no, pero tendría que, ¿no? Debería de estar haciendo tal o cual cosa o vivir el luto o el duelo de tal manera. Creo que estar al pendiente de las emociones que tenemos que vivir nos va a hacer mucho más fácil poder mantener esta puerta abierta para que estén ahí, ¿no? Para nosotros también luego poder identificar y reconocer así esta emoción. Y una vez que lo reconocemos, nos reconectamos con la emoción y el paso último sería reconciliarnos con esto, saber que todas las emociones son válidas y que es importante sentirlo. Una vez que lo hacemos así, habría que pensar justo en esta línea de la historia, hablar de la identidad, reconocer tu identidad como mamá o como papá, si es que eso es lo que para ti es importante. Y si no, y si algo sucede que no puedes reconocer esta identidad, ¿por qué? Porque justamente pues está este vacío, porque no cumple, nuestra realidad no cumple la definición que creamos en nuestra cabeza de la maternidad. Lo que sí tenemos que hacer es reconocer este embarazo y reconocer la vida de este bebé. Creo que así vamos a ir pudiendo ir resignificando. Otra cosa importante creo que es el aceptar las diferencias que pueda haber con mi pareja, tolerarlas y saber que es como una escalera. A lo mejor él va en el quinto piso y tú vas en el cuarto o al revés, y eso está bien. No tenemos que ir siempre a la par. Sin embargo, sí tenemos que ser esta compañía de aceptar y tolerar lo que el otro está viviendo. Y, y justamente no, tanto trabajar Eh, la culpa como trabajar estas emociones para que realmente puedan llegar a tener este significado, que no quiere decir que nuestros hijos, porque esa es otra cosa que nos dicen, algo vino a enseñarte, ¿no? Y yo decía, pues hubiera preferido nunca aprender, pero que estuviera aquí mi hija, ¿no? ujú. Creo que esa enseñanza no la dan nuestros hijos, esa enseñanza nosotros la vamos construyendo. Al igual que nosotros decidimos continuar o no con la relación de pareja después de la muerte perinatal. Creo que hay que empezar a responsabilizarnos de esto que hacemos y empezar a ver el duelo como un proceso activo. Y esa es mi invitación. Si yo me quedo aquí sentada, yo sé que ahorita es muy complicado y que se complejiza también el proceso de duelo con la situación que vivimos, pero tenemos que hacer algo con este tiempo. Tenemos que ayudar a que esta herida cicatrice, justamente a que en esta herida no se haga pus, a que si nosotros la limpiamos y la cuidamos y permitimos que cicatrice de mejor manera, va a ser una marca que va a quedar, pero no va a ser una marca que nos genere este sufrimiento. Y que se vale Que sí. acordarnos, se vale tenerlos presentes, y lo más importante es tener presente, pues, cómo es ahora. Nuestra vida va a ser un después de vivir la muerte de nuestro bebé y tolerar justamente esta transformación. Wow, pues de verdad que te agradezco muchísimo el poder haber platicado contigo hoy. Yo coincido con esto. O sea, esto y que también lo escribes en tu libro de el tiempo cura todas las heridas, sí, pero no te puedes quedar sentado a esperar que, o sea, no, eso no es así. Tenemos que trabajar activamente en nuestro proceso de, bueno, ahora utilizamos diferentes términos, curación, sanación, recuperación, como le quieran llamar, pero creo que la invitación está. ¿Tú recomendarías obviamente tu libro a tus pacientes? Sí, ¿no? Sí, a muchos pacientes, bueno, lo recomiendo, sin embargo, no es algo que yo hago decir, toma, lee tu libro, ¿sabes? Sino que ha sido al revés. Al leer el libro, muchas mamás y papás han decidido iniciar un proceso conmigo. Sin Ok, embargo, no es lo único sanador y terapéutico. Y eso es importante decirlo. Yo no te puedo decir, lee este libro y entonces ya lo lees y todo es maravilloso y sales así. No, creo que cada quien tiene que encontrar lo que es terapéutico. Como no para todos
es terapéutico ir a un proceso psicológico, ¿no? Como para algunos puede ser leer, para algunos puede ser escribir, es encontrar eso, qué me sana a mí, qué me ayuda a mí. Para las personas que quieran comprar el libro y si en algo puedo apoyarlos, de verdad no duden en contactarme. El libro hoy está a la venta en Sanborns o en librerías El Sótano, lo pueden pedir en línea y les llega directamente a su casa. O en Amazon también está en versión impresa y en versión digital. Pero creo que es el encontrar qué necesito para poder dar este significado y este paso a la integración de cada vivencia que hemos tenido y que van a marcar también pues el devenir de nuestra vida. Claro, yo creo que hay diferentes posibilidades y cada persona puede elegir la que mejor le convenga. Me van a palear los colegas, pero sí, no todos tienen que ir a terapia, a un No, proceso terapéutico. mi esposo me dice Y que soy la peor vendedora. Me dijo, deberías de decir que sí, que vayan contigo. Tampoco conmigo. Es que creo que también tenemos que tener más humildad. No siempre somos el mejor terapeuta para todas las personas. exacto, exacto. Incluso ahora, no sé si has escuchado de todo este tema de la teoría polivagal y del trauma. Ujú. Están descubriendo que, por ejemplo, mediante la yoga, ¿no? La yoga, pues, es un trabajo corporal que por una razón bioquímica, biológica, bueno, ya hablaremos de eso en otro live, ¿no? Ayuda muchísimo a los pacientes con estrés postraumático, ¿no? Que a lo mejor no pueden verbalizar eh, algunas cosas y a través del trabajo psicocorporal, por así decirlo, bueno, o sea, pueden reprocesar. Actualmente hay una variedad infinita, ¿no? De modelos, de aproximaciones, de terapias. Entonces, bueno, pues la invitación es a que encuentren la que mejor les funcione. Yo sí pienso que la lectura es, al menos Sí, para mí, sí, es terapéutica. Además, bueno, tenemos que promover la lectura. En México, entre muchas otras cosas, pues como todos saben, tenemos un serio déficit de ujú. lectura. Entonces, bueno, yo los invito a que lean el libro de Carmen. Nuevamente, Carmen, muchísimas gracias. Gracias, Vamos a gracias. seguir en contacto porque de veras es para ir leyendo línea por línea tu libro, aprender de tu experiencia, aprender del trabajo que tienes con otros pacientes y o con otras personas que han vivido esta experiencia. Y bueno, amigos, recuerden que estamos haciendo estos lives con el propósito pues de compartirles información sobre psicología, salud, bienestar. Nosotros, Carmen, nos dedicamos pues más al tema, te decía, del estrés laboral, pero siempre partiendo de la premisa de que quienes trabajan en las empresas son personas y personas que muchas veces no sabemos, ¿no? A lo mejor tuvieron una situación como la que platicamos hoy, la colaboradora, el colaborador, ¿no? Que ya sea de manera directa o indirecta, que como decimos, caras vemos, corazones no sabemos. De repente los jefes no se enteran siquiera de que a lo mejor, la señora o la trabajadora, pues perdió un bebé y cómo puede afectar eso, o perdió su embarazo, y cómo puede afectar eso su desempeño laboral. Bueno, pues creo que hay mucho de lo cual seguir platicando. Nos vemos la próxima semana, vamos a tener otro tema bien interesante. Gracias nuevamente, Carmen. Muchas gracias, Clau. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos vieron y nos verán. Te mando un fuerte abrazo y ha sido un verdadero gusto poder compartir en este espacio. El live se queda grabado y bueno, hoy tuvimos poquitas vistas, pero el programa se queda ahí para que lo vean en el momento que puedan. Sabemos que ahorita, bueno, entre el trabajo y la hora de la comida, pero Rox Barraza nos da las gracias por este live. Ojalá, Rox, nos puedas ayudar a compartir este video y bueno, hasta pronto.